El mercado de balance de potencia pasó desde 0 a 5 millones en menos de 3 años, ¿no? Eso es un impacto muy fuerte para los consumidores. México era el país número 7 más atractivo para el desarrollo de proyectos renovables. Actualmente hemos visto cómo la inversión extranjera estuvo saliendo del país. Bienvenidos a Factor Energético, a nuestro especial 20 mesas de análisis, el nuevo sector energético bajo la lupa de los especialistas. Hoy agradecemos a nuestros patrocinadores IFE Energy, asesoría legal especializada para el sector energético en México, a Secoframex, servicios especializados en el control y construcción de flora y fauna. Hoy tenemos la mesa 7, sector eléctrico, modelos de negocio en el sector eléctrico a raíz de la reforma. Esta semana la mesa estará comandada y moderada por Ángel Martínez. Ángel es egresado de la licenciatura de Derecho y la licenciatura de Filosofía, así como de la especialidad de Derecho Energético, todas cursadas en la UNAM. En lo profesional cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector energético, en las áreas regulatorio, inmobiliario, contratos y contencioso. Se ha desempeñado en empresas como Croinfra, Sempra Infraestructura, CECELEC y Grupo Dragón, en despachos como Overman, Hegerman y Bufete Odriozola, así como en la empresa estatal Petróleos Mexicanos. Como docente ha impartido clases desde hace 4 años en diversas universidades. Actualmente es académico de la especialidad en Derecho Energético de la UNAM. Pues bien, estimados, pues los dejo con Ángel Martínez en esta mesa que creo que era muy interesante. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a Factor Energético por esta excelente mesa. Como verán, tenemos un panel de primer nivel. Voy a presentar a cada uno de los integrantes de la mesa, comenzando por la maestra Tania Coatencos. La licenciada es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Business Law por la Universidad de Montreal, Canadá. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como abogada y desarrolladora de proyectos, tanto en México como en Canadá, participando en sectores energéticos y de negocio. En el ámbito energético, colaboró por más de 5 años en México durante la apertura del mercado eléctrico mayorista. En ese periodo formó parte del SENACE, donde participó en la operación de subastas y la redacción del marco regulatorio. Posteriormente, se integró a Neoen como jefa de proyectos, liderando iniciativas enfocadas en energías renovables. Actualmente reside en Montreal, Canadá, donde se especializó en el desarrollo y gestión de proyectos para operaciones en más de 15 países, incluyendo México. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por tu participación en esta mesa. Gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Gracias. El siguiente es el maestro Fernando Girón Jiménez. Él es ingeniero en computación egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con 2 maestrías, una en Administración de Energía y sus fuentes renovables por parte del Tecnológico de Monterrey y la otra en Negocios por parte de la Universidad de La Rioja, España. Su experiencia profesional es de más de 17 años en el sector eléctrico, iniciando en el área de eficiencia energética para Grupo Salinas como encargado de inteligencia de negocios. En Grupo Dragón continuó en el desarrollo de inteligencias de negocios de las centrales de autoabastecimiento y del mercado eléctrico. Estuvo a cargo del diseño y puesta en marcha de la suministradora de servicios calificados de dicha empresa y actualmente es el responsable del área de desarrollo de negocios, expansión internacional y licitaciones. Bienvenido, maestro Fernando. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Vamos a conversar un ratito en este pre-Semana Santa. Así sea. El siguiente es el maestro Carlos José Muscus Guardia. Él es socio fundador de Muscus Abogados, con más de 18 años de experiencia como abogado transaccional en el sector energético. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Columbia y una maestría en Administración y Dirección de Empresas por EGADE del Tecnológico de Monterrey. Durante su carrera profesional ha participado en proyectos de desarrollo, construcción y puesta en marcha de diversas centrales eléctricas. Ha asesorado a instituciones financieras respecto al financiamiento de proyectos de generación,
así como asesorado a generadores, suministradores calificados y usuarios en la negociación de contratos. Actualmente es reconocido como un abogado destacado en el sector energético por diversas revistas. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias por la introducción y por toda la gestión de este panel, Ángel. Excelente, pues muchas gracias a los tres participantes. Vamos a iniciar con una breve introducción de cada uno de ustedes sobre qué vendrían a plantear en esta mesa, cómo ven en términos generales, pues estos modelos de negocio que se van a desarrollar dada esta reforma energética que estamos viviendo y especialmente enfocado al sector eléctrico. Comenzaríamos contigo, Tania. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel, por la presentación y por la invitación. Es un gusto para mí compartir la mesa con ustedes. Y me encantaría empezar con esto, con esta primera pregunta o tema, que es cómo afectaría la participación privada en este sector eléctrico. Creo que esta es una pregunta que ya nos hemos hecho mucho durante el pasado sexenio y este sexenio, y me encantaría empezar con un recap de lo que se vino abordando a partir de la aprobación de la reforma el año pasado y actualmente este año con las leyes secundarias. De entrada vemos que hay distintos cambios comparados con la reforma del 2013. Vemos que desde la anticipación del sexenio pasado se venía buscando esta soberanía energética, retomar esta soberanía energética por parte del Estado, promover la justicia energética también. Y bueno, la 4T o desde el sexenio anterior se vino promoviendo esta participación o regulación ordenada de los participantes del mercado, ¿no? Esto fue encaminado o fue impulsado como un objetivo de esta reforma. También se busca, ya hablando de esta reforma del 2024-2025, se busca favorecer la energía limpia por parte de la generación de CFE y, bueno, una preponderancia del despacho por esta empresa del Estado. Asimismo, enfocándome en las leyes secundarias, vemos esta ley de la CFE y también la ley del sector eléctrico. Cabe destacar que CFE retoma una importancia enorme en cuanto a nuestro sistema eléctrico y hay varios cambios que cabe mencionar. Por ejemplo, la rectoría del sector eléctrico se busca que sea promovida por el Estado. También se regresa el suministro básico al Estado. Y bueno, hablando un poquito acerca del regulador, vemos que aparece una nueva figura, que es la Comisión Nacional de Energía. Anteriormente, las facultades del regulador estaban tomadas por la Comisión Reguladora de Energía y había ciertas facultades aún atribuidas a la Secretaría de Energía. Este es un nuevo cambio que se introduce a raíz de esta reforma. Ahora, tocando un poco más el tema de cómo va a afectar a la participación privada, creo que me encantaría introducir las modificaciones o el cambio regulatorio a CFE. De entrada vemos una nueva definición legal para CFE. Se define como una empresa pública del Estado. También se puede observar que hay una nueva estructura vertical y también, bueno, algo que creo que sorprendió un poco, que fue la definición que sus actividades no iban a ser consideradas como actividades monopólicas. Un punto adicional que creo que es muy, muy relevante, que impacta directamente a la participación privada, es esta prevalencia de CFE en cuanto a la generación de un 54% versus un 46% por el sector privado. Este 54% se consolidó con la adquisición de distintos proyectos de Iberdrola. Y bueno, ¿qué es lo que ocasiona? Que este 54% hablamos de una generación promedio inyectada a la red en un año calendario. Está sustentado al despacho económico y también, bueno, este 54%, así como el 46% destinado a la participación privada, va a ser regulado por los distintos criterios de confiabilidad y seguridad. Uno de los cambios
que también impactan a CFE es que no está sujeta a las reglas de separación legal, sí a las reglas de separación funcional y operativa. Y bueno, ya para finalizar un poquito esta breve introducción de cómo es que va a afectar el sistema, la participación privada, creo que también vale la pena introducir estas distintas actividades, que es la generación, distribución, comercialización y suministro, si bien la distribución y transmisión siguen estando reservadas para la empresa del Estado. Bien, vamos a desarrollar durante esta mesa el tema de la generación y la comercialización y suministro, que es allí donde podemos ver la participación de los privados, de cómo se van a ir desarrollando estos nuevos esquemas de negocio y más que nada ir viendo los cómo y las restricciones que se pueden ir dando bajo este nuevo sistema regulatorio. Y bueno, creo que de entrada esa es mi primera introducción de qué es lo que vamos a ver en esta mesa. Le cedo la palabra a algunos de mis compañeros que creo que van a ahondar mucho más en estos nuevos esquemas de negocio. Correcto, excelente. Muchas gracias, Tania. Así como lo comentas, pues tenemos un cambio de paradigma. Yo también apuntaría este tema que comentas, ¿no? Parece ser que en el tema especialmente de la obtención de certificados de energías limpias se le busca dar un incentivo que ya veníamos viendo en otros gobiernos, ¿no? Porque está limitando esa obtención de certificados de energía limpia sin una fecha determinada. Es decir, lo está abriendo a cualquier central eléctrica haya iniciado operación. Cuando haya iniciado operación, puede adquirir certificados de energías limpias y que eso definitivamente vendrá a impactar a los distintos modelos de negocio que vienen a desarrollar ya no la empresa pública estatal, sino los privados, ¿no? Bueno, en términos estrictos va a venir a impactar a ambos, pero excelente, muy bien, muchas gracias, Tania. Continuando contigo, maestro Fernando Girón, sobre este tema del 54% de la participación de la generación eléctrica por parte del CFE, ¿tú crees que esto va a ser posible realmente? Y en términos generales, ¿tú cómo ves esta reforma que vendrá a impactar los modelos de negocio? Claro, con todo gusto. Fíjate que voy a empezar con hablar sobre la reforma. La verdad es que es un punto de partida muy importante. Desde 2018 hemos venido luchando contra esta imposición del régimen actual sobre la prevalencia de CFE, sobre la generación, sobre la comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en 2018, muchas centrales que estaban en proceso de construcción, de inicio de obras, de entrada a operar, pues prácticamente se frenaron. Entonces, eso creó ahí un descontento de 6 años, ¿no? Entonces, el gobierno anterior sí vimos un sector privado herido. Hubo mucho dinero que se quedó en la mesa, que se quedó en desarrollo de proyectos, en toda esta parte, hasta en construcción, en proyectos que no se interconectaron. Entonces hubo un sector privado herido durante estos 6 años, ¿no? Sin embargo, ¿qué vimos en estos 6 años? La demanda siguió creciendo, las fuentes de generación no crecieron al mismo ritmo. Decían, y recuerdo que había mañaneras en donde decían, tenemos 80 gigas instalados y consumimos 38, ¿no? Pues sí, pero nadie se puso a pensar que las energías no entran al mismo tiempo, ¿no? No hay sol a las 7 de la noche, entonces pues, no teníamos 80 gigas realmente, ¿no? Teníamos mucho menos. Y esto se ve reflejado en los últimos años en el mercado de balance de potencia, cómo nos hemos ido quedando cortos de potencia y cada vez han ido incrementando los costos, ¿no? Entonces, sí veo que lanzan una nueva reforma, la lanzan muy rápido, pues prácticamente en menos de un año el nuevo gobierno dice, vamos a tener una nueva reforma, vamos a escuchar a ambos lados. Y entonces yo la tomaría como una reforma un poco conciliatoria entre privado, público y las necesidades que tiene el país. Lo único que veo es que sigue teniendo este tinte de no me dejes la parte política fuera, quiero seguir diciendo que soy el que lleva la batuta de la generación, pero sí entra, ¿no? Porque hoy necesito esta generación, ¿no? Lo decía hace unos minutos, el mercado de balance de potencia pasó desde 0 a 5 millones en menos de 3 años, ¿no? Eso es un impacto muy fuerte para los consumidores, ¿no? Entonces, dicho esto, pues sí veo una reforma conciliatoria en donde se vuelven a abrir esquemas de hoy, ven, participa, yo quiero seguir siendo el faro, pero ven y ayúdame, ¿no? Por otro lado, el tema del 54% es muy raro porque, pues, ¿por qué 54? ¿Por qué no 51? ¿Por qué no 56? ¿A quién se le ocurrió el número, no? Sé que es un número
Pues que alguien dijo el 54 y sobre ese vamos y empezaron a hacer números y cómo nos hacemos, ¿no? ¿Cómo nos hacemos de esa generación? Sin embargo, la nueva reforma sigue manteniendo este tema de el despacho tiene que ser económico. Y hemos visto, llevamos 30 años viendo mercados eléctricos mayoristas en todo el mundo. Todos funcionan de maneras muy similares. Se prevalecen las energías no despachables, después están las renovables, después están las térmicas y por último las hidros, ¿no? Todo tiene un sentido técnico. Las plantas térmicas no es que a las 7 de la noche decíamos que vamos a usar gas y prendamos los ciclos combinados y todos van a estar operando en 20 minutos. Obviamente no, ¿no? Hay centrales que tardan 24, 48 horas en alcanzar su máximo. Entonces, ¿cómo darle esa prevalencia a CFE? No me hace sentido el decir 54% obligado, pero bajo un despacho económico. No tiene un sentido, ¿no? Entonces, que vamos a sacar las renovables porque ya cumplimos con el 46 y ahora vamos a subir térmicas. No tiene sentido y no lo reflejaría en un tema económico. ¿Cómo las van a asignar? Tendríamos que esperar a las leyes terciarias, que eso es algo también muy relevante en este momento de la ley. Vimos cómo salieron ya las secundarias, pero faltan las terciarias. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? Ahí es donde veo el conflicto. Hoy yo como lo veo, técnicamente no hay forma de decirle a CFE, sí, 56% para ti, punto. Hay más allá, hay cosas técnicas que hay que resolver. Habría que esperar cómo lo va a resolver el SENACE, manteniendo el tema de despacho económico y beneficiando o dándole generación a la CFE. Entonces, hoy yo todavía lo dejaría en duda de cómo va a funcionar esta parte. No sé si más bien ahora con este tema de la coinversión CFE privados, entonces con este 51% van a decir, pues es de CFE y entonces sí tengo el 54% y vaya a ser un tema más de papel que realmente de cómo esté funcionando, ¿no? Durante los años anteriores vimos en los informes de la CRE que pues, sabíamos que las centrales de CFE no eran las más económicas, no eran de las más caras, ¿no? Entonces hoy darles prevalencia nos va a elevar el precio del PML a no sé cómo lo van a calcular ahora, ¿no? Entonces, más bien hay que esperar a las terciarias, ver cómo lo van a resolver y ver si no se va a quedar solo en un tema, como les digo, de papel y sí cumplimos, pero en el fondo los mercados sigan operando como operan en la mayor parte del mundo. De acuerdo, muchas gracias, maestro. Pues sí, definitivamente es un cambio que va a ser relevante para el desarrollo de proyectos, porque como comentas, pues vimos 6 años una disminución de estos proyectos, ¿no? Especialmente de los privados, respecto a la generación de energía eléctrica, y que eso finalmente termina por impactarle a la industria, ¿no? Que son uno de los grandes interesados, porque la energía eléctrica es uno de sus grandes insumos, ¿no? Si tú detienes el desarrollo de los proyectos de generación de energía eléctrica, vas a terminar impactándole al resto de las industrias que requieren la energía eléctrica, pues para su desarrollo y para desarrollo de nuevos proyectos de cada una de las industrias. Muy bien, muchas gracias. Pasaríamos contigo, maestro Carlos Muscus. ¿Cuál sería tu opinión sobre estos esquemas de participación mixta que se han venido analizando durante estas últimas mañaneras, ¿no? Y ya algunos mesas de análisis que también se ha venido comentando, en donde el Estado conservará a su vez el 54% de la participación en estos proyectos que se desarrollen con estos esquemas mixtos? Y en términos generales, ¿tú cómo ves la reforma? Muchas gracias. Sí, de hecho, voy a empezar por la última parte de tu pregunta y retomando algunos de los puntos que mencionaron Tania y Fernando, porque los veo muy valiosos, ¿no? Con respecto a la reforma, como decía Fernando, es una reforma que busca de alguna manera limpiar esos tintes o quitarle esos tintes del partido anterior para darle movilidad al sector eléctrico, que fue algo que durante la última administración vimos bastante detenido, ¿no? Entonces, de alguna forma, si bien se mantienen varias de las figuras muy valiosas que fueron aprobadas durante la reforma de 2013 a 2014, volvemos a ver algunas figuras que se parecen bastante a cosas que venían desde la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿no? Vemos que es un Estado que toma la rectoría del sector por completo y además una preponderancia bastante fuerte con estos porcentajes que van definiendo. Que uno de los puntos, como decía Fernando, y además creo que todos tienen muy claro en este punto, es seguimos en espera de toda la reglamentación de las leyes que salieron ahorita, así que mucho de lo que podamos discutir ahora van a ser elucubraciones sobre la base de lo que tenemos a nuestra disposición, ¿no?
pero hay que ver cómo se reglamentan estas leyes, ¿no? En particular, ese punto del 54% en la generación a mí se me hace bastante interesante porque siendo que el Estado siempre tiene que mantener ese 54%, ¿qué pasa si en algún momento el Estado no tiene la capacidad de invertir lo suficiente para seguir creciendo ese 54% o mantener ese 54% respecto a la generación nacional? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia, no? Lo que nos preguntamos es, ¿se va a parar la inversión o se va a parar la entrada en operación de plantas que hayan desarrollado privados o se va a dejar que entren en operación a pesar de que van a desbalancear esos porcentajes de acuerdo a lo que marca la ley, ¿no? Entonces, eso es un punto bastante interesante y yo creo que va a ser muy, muy importante el cómo se regule para no afectar el crecimiento industrial, tecnológico y económico del país, ¿no? Entonces, ese era uno de los puntos principales. Con respecto a este último punto, bueno, que fue el primer punto que tú mencionaste, Ángel, los esquemas de participación mixta se me hacen un punto bastante interesante, porque podemos llegar a un esquema en donde hablaríamos de algo similar a lo que fueron los PIEs, los productores independientes de energía, durante la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Sin embargo, no vemos necesariamente esa claridad de qué es lo que está poniendo el Estado, además de claramente el contrato de cobertura o el contrato a largo plazo para la compra de la energía que se genere, ¿no? Desde un punto de vista financiero, es un poco difícil entender cómo va a operar el financiamiento de estos proyectos, ya que generalmente en el sector los proyectos se financian bajo un esquema de project finance, de financiamiento de proyectos, en donde la mayor parte del proyecto, cerca de un 80% del proyecto, va financiado con créditos y un 20% lo financia el desarrollador. Eso pensando en un esquema en donde el desarrollador eventualmente será el dueño del 100% del proyecto y se queda con el valor residual del proyecto una vez que se termine el ciclo de vida de ese contrato o ese financiamiento, ¿no? En este caso lo que estamos viendo es que a pesar de que el desarrollador va a tener que poner ese capital de riesgo, no se ve con qué porcentaje de ese capital de riesgo pudiera participar el Estado a través de CFE, lo que haría muy o puede hacer muy costoso para los desarrolladores el financiamiento de ese 20%, dado que su participación máxima va a llegar a un 46% y al final no se queda con el valor remanente del proyecto después de su vida útil, ¿no? O no necesariamente se va a quedar con ese valor remanente del proyecto. Entonces se puede hacer muy costoso para los desarrolladores si no se ven incentivos más claros de parte del Estado. Esto puede ser, además del contrato, que es el incentivo principal que claramente va a dar el Estado, pudiéramos hablar de tierras, pudiéramos hablar de tal vez unos financiamientos más beneficiosos a través de los bancos de desarrollo que tiene el mismo gobierno mexicano o algún esquema que de alguna forma conjunte estas situaciones o inclusive esquemas en donde veamos repotenciaciones de plantas del Estado en donde el proyecto sea eso, ¿no? Buscar darle nueva vida a una planta que tenga el Estado y eso lo tomemos como un proyecto de participación mixta, ¿no? Entonces, hay en este momento, si bien ya estamos abriendo ciertas puertas y ventanas a lo que se ve un sector más movido, todavía hay muchas dudas, ¿no? Entonces, creo que esa es el mensaje de esta apertura, ¿no? De la plática, por lo menos de mi parte. De acuerdo, muchas gracias, maestro Carlos. Y bueno, yo apuntaría también dos temas, ¿no? Definitivamente tendremos que esperar pues, esta reglamentación terciaria y sobre este tema de los esquemas mixtos, bueno, tenemos las dos opciones, ¿no? La producción a largo plazo, en donde la totalidad de la generación va a ir para la empresa pública del Estado, ahí no hay opción, o por lo menos la ley no nos la está dando, ¿no? Entonces eso definitivamente, pues el esquema de negocio es digamos, casi el EPC, ¿no? Y la operación y mantenimiento, pero para entregarla a la Comisión Federal de Electricidad, donde ahí definitivamente los suministradores de los privados no entrarían, ¿no? Y bueno, tenemos el segundo esquema que puede ser un poco más beneficioso, especialmente para la inversión privada. Veremos cómo queda ya en el reglamento y las disposiciones de este esquema de inversión mixta, que bueno, ahí definitivamente ya es una opción, ¿no? Si la entrega a la empresa pública del Estado o a
cualquier tercero según dice la ley, ¿no? Excelente, muchas gracias, maestro. Les recuerdo, estamos en la mesa de modelos de negocio en el sector eléctrico a raíz de la reforma energética. Pasando contigo, maestra Tania, ¿tú cómo ves que se va a garantizar la participación privada en la industria eléctrica con esta reforma y considerando estos esquemas, ¿no? Estos esquemas de participación mixta y también pues el tema del autoconsumo que definitivamente parece ser que viene a incentivar un aspecto específico que interesó al Estado mexicano. Claro que sí, Ángel. Bueno, retomando un poco el tema del esquema de desarrollo mixto, sí, podemos ver este esquema a largo plazo, donde se retoma un poco la discrecionalidad de nuestras autoridades, ¿no? Digo, este esquema va a estar sujeto a la planeación del sector eléctrico. También, bueno, el tema que no va a haber una aportación de capital por parte del Estado para el desarrollo del proyecto, que sí o sí la totalidad de la generación y los productos asociados van a ser para la empresa pública del Estado. Y bueno, algo muy interesante también es que las centrales van a estar representadas en el mercado eléctrico mayorista por la CFE, ¿no? Digo, y uno de los puntos que tocaste tanto tú como Carlos es que esta empresa pública, CFE, puede adquirirlo al final de la vigencia del contrato, puede adquirir los activos. Difiere un poquito de esta inversión mixta, que también la podemos identificar a una inversión a largo plazo, un esquema a largo plazo, donde vemos un poco más de apertura, ¿no? Digo, de entrada, busca el mismo objetivo, que es el desarrollo de los proyectos. Aquí existe la capacidad de adquirir la energía y los productos asociados, digo, no es una obligación. Entonces allí también se le da como una apertura a que se pueda comercializar los productos hacia terceros. Y bueno, también se busca que exista una participación directa o indirecta en el proyecto por parte de la CFE. Digo, también cabe destacar, vamos a ver qué significa esta participación directa o indirecta posteriormente con el cómo, de cómo se van a ir desarrollando este tipo de esquemas. Aunado a ello, no me gustaría tampoco dejar de lado el tema de la generación distribuida. Digo, vemos que en este esquema para garantizar la participación de privados, lo vemos desde una apertura, sí, es cierto, pero también vemos como una facilidad o flexibilidad para ciertas figuras que ya existían. Por un lado tenemos la generación distribuida exenta, que es menor a 0.7 megas. También vemos exenta de permisos. Vemos una generación distribuida con un permiso simple, que es hasta 0.7 megas. Y bueno, ahora la figura del autoconsumo, que de entrada esta figura del autoconsumo era para satisfacer la necesidad propia, que iba desde 0.7 hasta ahora 20 megas, y que hay una facilidad, que es llegar con esta figura mediante un trámite simple que se solicitará ante la Comisión Nacional de Energía y puede ser aislada o bien puede ser interconectada. Y bueno, también tocando un poquito el tema de generación para el MEM, existe esta posibilidad de comercializar bajo los mismos mecanismos ya determinados en las reglas del mercado eléctrico mayorista para esta generación de igual o mayor a 0.7 megas. Bueno, este es por el tema de la generación. Ahora, por el lado de la comercialización y suministro, creo que es algo muy interesante el hecho de que ya no existe esta negativa a los esquemas de subastas, que fue un tema que se canceló desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que por un sexenio se estuvo diciendo que no se iban a reactivar estos esquemas de subastas. Conocemos, creo que tuvimos la oportunidad de ver un poco mediante estas 3 subastas que se realizaron de cómo se iba llevando a cabo el esquema, el modelo, la asignación de los contratos y también la entrada en operaciones de los mismos contratos y la administración posteriormente, ¿no? Digo, aquí da pauta esta nueva reforma a ver que existe la posibilidad que el suministrador de servicios básicos adquiera de manera directa con los
generadores distintos productos. Anteriormente se adquiría potencia, certificados de energía limpia y energía limpia. Ahora estos esquemas van a seguir también organizados por el SENACE mediante mecanismos competitivos y bueno, van a observar la nueva reglamentación determinada tanto por CENER como la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Entonces, creo que de entrada esta es una posibilidad, no es una garantía, pero da pauta a un esquema ya conocido, respaldado, no solamente por las empresas privadas, sino también por la banca, que ha sido muy interesante y que a nivel internacional fue muy reconocido y que, bueno, conocemos desde la reforma de 2013 cuáles eran las ventajas para promover este tipo de esquemas de asignación de contratos. Bueno, retomando un poquito, ya solamente para concluir mi participación en esta pregunta, creo que hay una apertura a esta participación privada. Creo que tenemos figuras que pueden ser muy rescatables, que se pueden echar mano a. Y bueno, también como lo dijo Fernando, como lo dijo Carlos, cabe esperar un poco el cómo se van a ir echando a andar estos mecanismos y bueno, desde mi punto de vista, me genera un poco de inquietud el tema de la discrecionalidad, de cómo va a ser la operación de este tipo de desarrollos de esquema de negocios y creo que eso lo vamos a conocer un poquito más cuando salgan las regulaciones terciarias. De acuerdo, muchas gracias, maestra. Y digo, yo también coincido con este tema, ¿no? Me parece bastante afortunado el que hayan rescatado estos mecanismos competitivos, que parece ser que se busca que estén operando y que, como lo sabemos, pues en México tuvimos incluso el precio más barato de la energía eléctrica y los productos asociados, gracias a esos 3 procesos de subastas que en algún momento vivimos, ¿no? Definitivamente bastante bueno. Y bueno, me gustaría pasar contigo, Fernando, con este tema de la generación distribuida que también nos comentó la maestra Tania Cuauhtencos, porque yo sé que eres un súper experto en el tema. ¿Tú cómo ves este tema de la ampliación de la generación exenta a 700 kilowatts, ¿no? A 0.7 megas? ¿Cómo crees que beneficiará esto a la industria? Y si esto va a motivar, a su vez, ciertos aspectos relacionados con el nearshoring. Mira, justamente creo que este aumento responde a la necesidad de kilowatts verdes por parte de las empresas que están viniendo o que tratan de venir a México y que dentro de sus exigencias de sus corporativos internacionales requieren kilowatts verdes. Entonces, creo que es una respuesta a esa necesidad. De 2018 a 2024, cortándolo en el sexenio de Andrés, vimos el incremento de mucha instalación de generación distribuida de menos de 500 kilos. Vimos cómo estados como Jalisco crecieron de una manera extraordinaria en esta parte, ¿no? Entonces creo que es una respuesta a decir, oiga, vengan y sabemos que no tenemos kilowatts verde porque no tenemos, pero lo más rápido de implementar es sistemas de generación distribuidas en techos y entonces les amplío, les doy otros 200 kilos para que lo puedan lograr, para que justamente empresas que ya consumen arriba de 300, 400 kilos de demanda firme ya no les alcanza, ¿no? Con un pequeño parquecito, necesitan parques cada vez más grandes, ¿no? Sin embargo, todavía estoy un poco cauto de este incremento porque hoy como lo pensamos es, oye, se va a aumentar y va a seguir habiendo este esquema de net metering y ahora voy a tener más de 1 giga, 1.4 gigas aproximadamente de energía al año que voy a poder transaccionar en net metering con el suministrador de servicios básicos, ¿no? Sin embargo, hay que esperar a que la CNE saque los modelos de contrato y ver si se va a seguir manteniendo este esquema de net metering o ya no se va a permitir. Hay que esperar esa parte, ¿no? Y te lo digo en función de cómo lo he visto evolucionar en otros mercados. En otros mercados internacionales, regularmente se empieza con este esquema de generación distribuida, net metering. Entonces, conforme van pasando los años y se va saturando o va creciendo la generación distribuida,
eso le empieza a traer pérdidas al suministrador al comercializador o al suministrador de servicios básicos en este caso, al estar generando kilowatts de hora solar y luego compensarlos con kilowatts en horario punta o durante las madrugadas, eso también tiene un impacto. Entonces, hoy hay que esperar si este efecto se va a seguir dando, se va a seguir permitiendo este neteo de kilowatts, o ahora sí ya te van a limitar y te van a decir, oye, pues sí, pero 700 hasta donde dé tu demanda máxima. Y los kilowatts que se vayan a la red, pues gracias por participar o te los va a pagar a PML, pero ya no te voy a hacer una compensación kilo a kilo. Eso es algo que hay que esperar. Y de hecho, también el tema de generación local va muy en función de eso, ¿no? En otros países de Centroamérica, la generación distribuida va hasta los 5, hasta los 10 megas a veces, pero justo trabaja bajo ese esquema. Si tú eres una tarifa de un gran consumidor que estás dispuesto a poner 5 megas en tu techo de tu nave industrial, sí, pero kilowatt que se vaya a la red, kilowatt que pues te agradecemos tu participación y te agradecemos que nos lo hayas dado, pero no te lo voy a dar, ¿no? Entonces aquí más bien va a tomar mucha relevancia el tema de los AES, de los sistemas de almacenamiento de energía, unido a esta norma para justamente tratar de dar ese suministro en punta, que es la parte en donde ahorita estamos careciendo como país. Necesitamos suministrar punta porque la punta sigue creciendo y no tenemos la infraestructura con energía solar o con energías renovables, ¿no? Entonces hoy creo que hay que esperar, hay que tener esperanza, pero sí hay que ser cautos y esperar cómo va a reaccionar CFE, suministro básico, ante este incremento de proyectos de 700 kilos que hoy le van a traer nuevamente quizás pérdidas por este hecho de estar compensando kilo por kilo. Además, si me permites, Ángel, también puede tener un impacto en la confiabilidad del sistema, ¿no? Que, digamos, en lugares donde se ve mucho más desarrollo en temas de generación distribuida, el impacto ha sido relevante, ¿no? Para los gestores de la red y demás. Entonces, creo que sí es algo que tiene que estar bien monitoreado. E inclusive es uno de los puntos que mencionan bastante frecuente en estas nuevas reformas y que viene, como bien menciona Fernando, desde 2020, 2019, tal vez con otros objetivos, viene siendo promovido por la administración pasada, ¿no? Exactamente. Ahondando un poquito con lo que dices, Carlos, justamente en esta semana o la semana pasada, la zona de Sonora tuvo precios negativos en el día por justamente el exceso de energía solar, que si hoy lo reflejamos en suministro básico, compensaron kilowatts con PML negativo a precios de punta, que entonces quien está absorbiendo esa pérdida justamente es el suministrador de servicios básicos. Exactamente, sí. Y digo, ahí también vemos un reto que seguramente lo vamos a terminar por dilucidar ahí en el reglamento y las disposiciones, ¿no? Que es esta referencia que hace la ley también a que esta conexión, ¿no? De la generación distribuida tendrá que estar determinada por condiciones técnicamente favorables, ¿no? O sea, ahí parece ser que va el mismo incentivo que ya hemos visto en unas disposiciones que se enviaron a CONAMER de pedirle ciertos estudios a ciertas centrales eléctricas distribuidas, ¿no? Y bueno, yo puntualizaría también otro tema que se ha dejado también ahí en el camino y es algunos otros tipos de reglamentación, como el reglamento de la LGEPA en materia de impacto ambiental. Tenemos años que no se actualiza en la materia, ¿no? Y seguimos hablando del punto 5 y de proyectos de autoabastecimiento y cogeneración con este esquema que se preveía en la ley de servicio público, ¿no? Se olvidó que teníamos que cambiar y adecuar también esta reglamentación. Esperemos que se llegue a adecuar en este caso, ¿no? Pasando contigo, Carlos, el maestro Fernando Girón también nos habló sobre el tema de la generación local y quisiera que nos contaras un poco sobre qué tanto consideras que será el impacto ya del autoconsumo como tal, ¿no? Digamos que ya hablando de este esquema de lo que antes era abasto aislado, generación local, que ahora se está previendo como un autoconsumo en el sector energético. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tanto nos va a estar impactando este nuevo esquema? Y yéndonos más atrás, antes se llamaba autoabastecimiento. Entonces es algo que siempre ha estado ahí presente, que de alguna u otra forma ese autoabastecimiento terminó siendo otra cosa por esto de las acciones que no tenían derechos económicos ni derechos corporativos, pero pues eran básicamente contratos de suministro a usuarios finales, ¿no? Mira, se me hace muy interesante. Quería rescatar, justo antes de entrar en ese punto, quería rescatar también algo que se mencionó en la primera parte del bloque, que era ese 54% de generación del Estado, y cómo vamos a medir eso de la generación distribuida y esto ahora
del autoabastecimiento y cómo se va a considerar esos esquemas más, si quieres, democráticos de generación de energía, porque cada quien con menos trabas, en algunos casos hasta sin permisos de la autoridad, puede generar energía y cuánto, o sea, si se va a contabilizar en aras de ese 54% de generación estatal, o tal vez vamos a hacer un corte y digamos, estos esquemas más pequeños de generación donde podemos de entrada hablar ya sea de la generación distribuida si lo queremos dejar a un esquema micro o inclusive llevarlo a estos 20 megas que estamos hablando con el autoconsumo, ¿no? Que son esquemas en donde cada quien genera su energía para necesidades propias, que ese concepto ahorita lo voy a mencionar porque fue interesante en el pasado, ¿no? Y si esos esquemas de necesidades propias o de generación distribuida van a afectar esos porcentajes, ¿no? Eso es otra interrogante que a bien debe ser resuelta con la reglamentación que debe venir de estas leyes, ¿no? Con respecto al autoconsumo pegado con esta generación distribuida, yo creo que se abren muchas oportunidades, sobre todo para el sector industrial, ¿no? En el sector industrial vemos que hay consumos justamente que se encuentran o se pueden encontrar bastante cómodos con estas capacidades de generación, ¿no? En una industria más pequeña, esa generación distribuida de hasta 0.7 megas te puede dar gran parte de tu capacidad y si estamos hablando de una industria inclusive de mediano tamaño o excluyendo estas industrias con un gran consumo como son las cementeras y las mineras y ese tipo de empresas, pues industrias de manufactura de buen tamaño se pueden sentir muy cómodas en algunos de los casos con generaciones por debajo de esos 20 megas. Y además en estos esquemas es donde veo que pueden haber grandes incentivos para la generación verde y justamente se pueden alcanzar todos esos objetivos ambientales que de alguna u otra forma encontramos en la ley en diferentes partes y encontramos además en los discursos de las diferentes autoridades, sobre todo en este sexenio. En el pasado era un poco diferente, ¿no? Los discursos, ¿no? Vemos de una manera muy favorable estos trámites simplificados. Quisiéramos entender cuán simplificado va a ser el trámite, qué tan rápido lo podemos obtener, cuáles son esos requisitos, si es simplificado estamos hablando realmente de periodos cortos de tiempo o es un simplificado en donde lo puedes esperar en año y medio versus los 2 años que te va a tomar el otro permiso. Ojalá no sea nada de lo que de esos tiempos que estoy mencionando ahorita, pero sí quisiéramos entender qué es ese nivel de simplificación en el trámite que mencionan acá, que suena bastante atractivo, ¿no? Y el otro punto es ese término de necesidades propias, ¿no? Necesidades propias abarca solo tu sociedad, siempre y cuando te mantengas en tu sociedad, o sociedades afiliadas, sociedades subsidiarias, o a qué punto podemos entender ese término de necesidades propias, de modo que se mantenga dentro de tu paraguas corporativo efectivamente, que sean tus sociedades, o si no se define ese término de necesidades propias y terminamos nuevamente con lo que veíamos con la LESPE, en un autoabastecimiento, ¿no? En donde necesidades propias es quien sea que tenga una acción en tu sociedad y volvemos a un esquema que se le dio mucha guerra en la administración anterior y pudiéramos caer ahí si no se regula bien ese término de necesidades propias, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo se define eso y qué dice el reglamento respecto a quiénes entran en ese paraguas del autoconsumo, si es únicamente la sociedad que está dada de alta como el permisionario o la sociedad y sus subsidiarias, la sociedad y sus afiliadas, a qué nivel llega ese punto. Yo creo que mientras se mantenga dentro de un esquema del mismo paraguas corporativo y un esquema de control, sería bastante razonable tenerlas todas dentro del mismo paraguas porque es una inversión, puede ser una inversión importante por parte de una sociedad el desarrollo de una generadora y puede ser más interesante que se comparta dentro del mismo grupo corporativo, siempre y cuando sea realmente ese grupo corporativo, ¿no? Y el último punto es, pues me parece bastante bueno y bastante actual el tema de el aumento en el 0.7 en la generación distribuida y la creación de estos esquemas porque al final se va democratizando la generación eléctrica y el mismo consumo de
energía que estás creando tú, que siento que es una tendencia que debería estar presente en todos los mercados, siempre y cuando esa democratización de la generación no impacte de manera negativa al gestor del sistema y al sistema en general, ¿no? Que esa parte es un poco difícil de medir y tratar de controlar para que no tenga tintes políticos, partidistas o que le den beneficio a unos sobre otros, ¿no? Pero en general es esta figura en particular y el aumento de la generación distribuida son de los puntos que veo bastante beneficiosos de esta ley. Completamente de acuerdo contigo, maestro Carlos. Y yo agregaría tal vez un tema ahí, apéndice para los que están ahorita haciendo los reglamentos. Este grupo de interés económico sería bastante beneficioso para este desarrollo de proyectos de autoconsumo, ¿no? Pero si esto todavía se puede ampliar un poco para un interés en sitio, porque recordemos que mucha industria, su negocio no es generar energía eléctrica, su industria, su negocio es cada una de las industrias que cada uno de ellos desarrolla y suelen contratar a alguien que en sitio mismo les genere la energía eléctrica, que no necesariamente es parte de su mismo grupo de interés económico, pero que sí debe estar en sitio entregando la energía eléctrica con varios aspectos relevantes, como es la continuidad y la seguridad en el suministro eléctrico, porque cualquier afectación en esa continuidad puede tener no solamente afectaciones económicas, sino afectaciones de distintos tipos en la industria, ¿no? Entonces, ahí el grupo de interés económico, incluso si lo pudiese ampliar en el reglamento, sería extremadamente beneficioso para el desarrollo de la industria como tal, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro Carlos. Aquí comentarles, estamos en la mesa de modelos de negocio en el sector eléctrico a raíz de la industria energética. Vamos a entrar ya a la última parte de nuestra sesión con las conclusiones. Comenzaríamos contigo, maestra Tania Cuauhtencos, si nos puedes decir cómo prevés tú que afectará o beneficiará la reforma a las inversiones extranjeras en el sector energético y en general las conclusiones que tú preveas para esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Bueno, de entrada el tema de inversión extranjera es un tema focal precisamente para el desarrollo de estos proyectos. Si bien es cierto que puedo identificar 2 o 3 puntos que definitivamente podrían dar credibilidad a continuar con este desarrollo de proyectos pese a los cambios regulatorios que hubo hace algunos años. Uno, de entrada, es que se considera para el mecanismo de solución de controversias incluir la posibilidad de tomar en cuenta o incluir en los contratos cláusulas o compromisos arbitrales. Creo que este es un buen punto a rescatar para esta reforma debido a los precedentes que tuvimos, ¿no? Que tantos amparos, reforma tras reforma, cambio tras cambio. Creo que este es un punto que tal vez podría dar tranquilidad a las inversiones extranjeras. Ahora, por otro lado, creo que también me gustaría hablar un poco de los transitorios. En los transitorios se prevé que los permisos, contratos, cualquier tipo de instrumento, acto administrativo continuará surtiendo efectos hasta el término de la vigencia del contrato, permiso, acto administrativo, ¿no? Y también creo que es muy importante que va a estar regido en los términos bajo los cuales fue otorgado. Esto va a ser aplicado para aquellos permisos, contratos otorgados bajo un esquema de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y también bajo un esquema de la LIE, ¿no? ¿Qué nos da? Nos da una certeza jurídica respecto a las condiciones en las cuales se otorgaron y va a seguir operando. Ahora, por otro lado, un poco que deja un poco la duda es la discrecionalidad de las autoridades. Si bien se permite una apertura, una participación a esta industria, a este sector privado para ciertas actividades, se acota en los términos de planeación y confiabilidad, ¿no? Entonces, creo que fuimos testigos en actos previos de la aplicación de la discrecionalidad por parte del Estado. Creo que sigue siendo un punto que va
crear un poco de alertas a la inversión extranjera. Habíamos partido en la reforma del 2013-2014, donde había una inversión extranjera muy interesada en no solo desarrollar, sino quedarse y seguir operando en México. México era el país número 7 más atractivo para el desarrollo de proyectos renovables. Actualmente hemos visto cómo la inversión extranjera estuvo saliendo del país. Creo que con esta reforma se da un poco de tranquilidad, se da también ciertos mecanismos, ciertas garantías para seguir invirtiendo. Yo considero que México es uno de los países muy interesantes para seguir desarrollando estos proyectos. Y bueno, por mi lado, creo que ya para finalizar esto, el tema de que se dé una apertura, mayor flexibilidad, sí es cierto. Cabe la duda de cómo se van a estar operando. De entrada, creo que lo veo un poco positivo. También esto va a impactar mucho en la manera en la cual se van a financiar los proyectos. Creo que dependiendo de cómo van a ir operando, aclarando ciertas preguntas que se tiene a nivel industria, vamos a tener también la posibilidad de obtener mejores mecanismos para el financiamiento de nuestros proyectos. De acuerdo, muchísimas gracias, maestra Tania. Y lo comentas perfectamente, ¿no? Nos da bastante certeza jurídica respecto a los permisos y contratos obtenidos conforme a la ley de la industria eléctrica y la ley de servicio público de energía eléctrica, que definitivamente era sumamente relevante para las inversiones que ya se tienen en México, ¿no? Y bueno, definitivamente el tema de la discrecionalidad es uno de los grandes retos que vamos a tener, pues, durante este sexenio, que esperemos que se vaya dilucidando tanto en el reglamento como en las disposiciones. Maestro Fernando, ¿cuál es tu visión respecto a esta ley? ¿Qué crees que está viendo la iniciativa privada sobre ciertos cambios que estamos teniendo? Ya, creo que voy a partir desde el último punto de Carlos, que me pareció muy interesante el tema del autoabastecimiento, ¿no? Cómo pareciera que regresa, ¿no? En ese aspecto no me siento tan preocupado sobre un tema del resurgimiento de estas sociedades de autoabasto que tanto fueron criticadas, porque en el 94 no teníamos los esquemas para poder generar y entregar a cargas, ¿no? Entonces no conocíamos los costos de distribución, no conocíamos los gastos de transmisión, los costos propios de la hora se nace del operador de la red. Entonces las sociedades de autoabastecimiento justamente nacieron en este esquema, ¿no? Que no había un marco o un esquema comercial para poder generar en Oaxaca y vender en Monterrey, ¿no? Hoy tenemos al mercado, el mercado es un punto clave en esto, entonces ahí veo que regresar a un autoabasto no sería mal visto. ¿Por qué? Porque ya regresaría sobre un tema de nodos de precios, sobre carreteras con costos bien definidos. Entonces, más bien sería la migración ahora sí del autoabasto a un modelo de mercado con sociedades de interés económico o empresas que estén pegadas a una planta de generación. Nacería ya bajo este nuevo esquema. Entonces, creo que ahí la crítica del régimen sería muy diferente porque ahora no dirían que estamos abusando de CFE, ¿no? Sino dirían están aportando de igual forma como todos, ¿no? Eso respecto al tema de generación local, autoabastecimiento. Después también veo muy claro el nearshoring está avanzando. El nearshoring llegó al mundo y al parecer ahora con la guerra comercial llegó para quedarse. Entonces, durante los 3 años más o menos del final de la administración de Andrés Manuel, vimos cómo empresas querían llegar y no había infraestructura para que llegaran, ¿no? Entonces, vimos cómo nuestros compañeros de nuestros países vecinos como Guatemala, El Salvador se pusieron las pilas y instalaron zonas francas, permitieron generación renovable, instalaron infraestructura y se empezaron a llevar parte de ese nearshoring. Hoy creo que el gobierno actual dijo, oye, se nos está yendo la oportunidad, entonces para esto nace esta reforma. Entonces justo veo a la iniciativa privada motivada para volver a creer, justo bajo el seguir esperando un poco lo de las terciarias, pero a ver,
también algo es cierto, ¿no? Hemos esperado 6 años el sector estuvo parado, 6 años no construimos, no desarrollamos nuevos proyectos, estuvimos en la espera, ¿no? A alguien por allá se le ocurría y decía, bueno, yo tengo un terrenito, voy a ver, metía su estudio indicativo y nunca le contestaba, ¿no? Entonces, durante 6 años estuvimos esperando. Yo creo que ya nos dieron la primera muestra de a lo mejor lo que viene y es momento de ya no esperar. Es momento de empezar a pensar en estos nuevos proyectos, en estos nuevos desarrollos. Recordemos que si hoy nos damos cuenta que tenemos un terreno para poner un eólico o un solar, nos va a llevar 2 años empezar quizás obra, ¿no? Entonces, y de aquí a que se concluya, en 3 años vamos a estar entrando en operación comercial si bien nos va, ¿no? Entonces hoy esperar las terciarias y seguir esperando nos va a llegar a seguir pateando proyectos que hoy ya son necesarios en el país, ¿no? Entonces hoy como la iniciativa privada, y lo veo ya, la iniciativa privada está despertando a raíz de la publicación de la nueva ley. Empiezan a llegar desarrolladores que dicen, oye, yo tengo por aquí un proyectillo que había dejado abandonado y lo estoy reactivando y estoy esperando nada más a que la CNE abra la puerta para irme a parar en las oficinas y solicitar mi permiso, ¿no? Entonces veo ya una industria que está despertando y los veo incentivados para tratar de crecer la generación y tratar de comercializar la energía a estas empresas que están viniendo del extranjero, que están motivadas ahorita por el tema de la guerra arancelaria y demás, que se están viniendo a poner y que tienen necesidades de energías renovables. Entonces ahí veo una iniciativa que le cayó bien, un poco de duda, porque pues, al final seguimos dolidos como todo, ¿no? Cuando te dañan, pues también lo haces con reserva, pero también los veo motivados, ¿no? Y entonces veo que la nueva reforma sí está motivando ahorita en esta primera fase al inicio de encontrar greenfields para empezar a llevarlos a Ready to Build y que las empresas ahora sí, de pesistas, inversionistas, entren con todo a construir proyectos y empezarlos a comercializar. Eso es lo que veo desde la perspectiva de la iniciativa privada. De acuerdo, muchas gracias, maestro. Y sí, definitivamente, ¿no? Creo que comparto esa visión. Todo indica que se ve muy motivada la industria. Han empezado a mantener, a reanudar, ¿no? A incentivar muchísimo más este desarrollo de proyectos. Y bueno, pues esperemos que también estos transitorios que justo ahorita nos comentaba Tania de la migración también de permisos a la LIE, de la LIE y de la de la LESPE a esta nueva ley del sector eléctrico pues se termine también pues dilucidar en el reglamento y que sean incluso en una de esas hasta benéficos o bastante interesantes que la industria pueda decir yo migro a estos nuevos esquemas que el gobierno federal me está incentivando, ¿no? Y bueno, solamente para concluir igual, maestro Carlos Muscus, ¿en dónde ves tú estas nuevas áreas de oportunidad de negocio en este nuevo régimen jurídico que se nos está proponiendo e instaurando en México? Claro, retomando ese último punto tuyo de Ángel y de Tania, veo y definitivamente hay un mayor entusiasmo en el sector, hay inversionistas que están con ganas de entrar, pero inclusive los que cuentan con permisos y esquemas ya en operación, que vienen inclusive de los que antes le llamábamos legados, ahorita son los bisabuelos, ¿no? Que vienen de la LESPE, los de la LIE se mantienen básicamente en los mismos términos, ¿no? Pero sí, ese transitorio sexto que vemos aquí en la ley del sector, de alguna forma busca unificar, hacer un solo sector con un solo reglamento que jale todo lo que venía desde antes al día de hoy, ¿no? Veo además que se reconocen muchas figuras que estaban en el mercado, que estaban ocurriendo y que no necesariamente se habían regulado adecuadamente y que son una oportunidad interesante, justo en uno de los temas que tú estabas hablando, Ángel, que tiene que ver con la venta de un usuario final a un tercero en esos clústeres o en esos parques industriales que vemos que se daba, sabes, que alguno de los grandes parqueros era el usuario final y él le vende energía a todas las personas que rentaban dentro de su parque o dentro de esos mismos clústeres que están geográficamente todos en un mismo sitio. Vemos que en vez de regular esto a través de un acuerdo, que era como estaba regulado anteriormente, ya lo incorporan a la ley y le dan un poco orden a figuras que ya existían y que estaban cada vez en más uso, pero se llevaban como de una forma un poco, ¿sabes? Por el camino de tierra, ¿no? Aquí ya los metieron en la autopista principal y ya es parte de la regulación.
se reconoce la existencia de esas situaciones y son oportunidades de negocio que ya no tienes ese temor cuando, sabes, algún cliente tuyo se encontraba bajo ese esquema en arrendamientos o en compras y que si se quedan con un 1% o no de la propiedad de un inmueble, aquí ya se habla de cómo se va a permitir. Obviamente en el reglamento se espera un mayor desarrollo en esos puntos, pero se ve que viene por esa vía, ¿no? ¿Qué encuentro? Que no sé si lo vamos a ver en el reglamento, es más, dudo que lo veamos en el reglamento, pero creo que es una gran tarea para fomentar el crecimiento de la industria, el crecimiento económico del país, e inclusive ese nearshoring, son unas tareas muy importantes del Estado que son, uno, el cómo se va a mover la CNE con respecto a los regulados, tanto esos que están buscando un permiso, qué tan rápido pueden obtener un permiso, tanto los simplificados que ya mencioné hace un momento, como los permisos, digamos, de generación para inyección al MEM, ¿no? ¿Cuánto se va a tardar a dar los permisos? ¿Van a ser más sencillos los requisitos? ¿Van a poner esquemas en donde tal vez esa migración de los permisos de la LESPE, los bisabuelos que le estaba diciendo ahorita, a la nueva ley sean también más rápidos, más expeditos, que te den facilidades para acoplar tus esquemas contractuales a las realidades actuales? Te lo veo muy importante. Y otra gran tarea que definitivamente no vamos a ver en la reglamentación, pero que esperaría ver y que es una de las primeras necesidades del país, es la inversión en transmisión y distribución. Es una red que le hace falta muchísima inversión y que en muchas partes del país lo que estamos viendo es que se quieren instalar industrias importantes y el motivo por el que no lo hacen o el motivo por el que todavía están en dudas es de dónde vamos a obtener la energía, de dónde vamos a tener la energía o cuánto nos van a costar las obras para conectarnos a la línea de media o alta tensión más cercana para recibir esa energía, ¿no? Y si bien eso no viene en los reglamentos, eso es un punto que si no se le dedica el dinero, el tiempo y el esfuerzo a diseñarlo bien, puede afectar gravemente la manera en la que pudiera esta reforma atraer inversión y darle movilidad al sector, que puede ser muy poca si no se hacen estos trabajos, o puede ser una barbaridad que ponga a México en los primeros lugares de crecimiento económico, manufactura, nearshoring, etcétera, etcétera, no solo para el vecino del norte con quien ahorita todo el mundo tiene problemas por la guerra arancelaria y no sabemos muy claramente cómo van a ser las relaciones, por lo menos en los próximos 4 años, pero ser un hub mundial para la manufactura y la exportación de bienes y servicios, ¿no? Totalmente de acuerdo, maestro Carlos. Y bueno, pues sí, definitivamente la transmisión y la distribución es otro de los grandes retos que tenemos como Estado-nación, que definitivamente ahí, como es un área reservada del Estado mexicano, pues solamente el Estado mexicano podrá inyectarle los recursos necesarios para ello. Y bueno, con una palabra que se suele decir bastante en la doctrina, ¿no? No hay transición sin transmisión. Necesariamente va a ser bien relevante esta inyección de recursos pues en la transmisión. Y bueno, yo también concluiría con un tema indicando que requerimos esta armonización, ¿no? En términos generales. Ya tenemos ahorita la ley del sector eléctrico, pronto vendrá el reglamento y las disposiciones, pero bueno, también tenemos que armonizar pues las leyes ambientales, la ley en temas de aguas nacionales y tratar o hacer estos acercamientos con estados y municipios que también entiendan esta dinámica de esos proyectos que buscan darle pues un incentivo también a cada uno de los estados y municipios de manera tal de que puedan a su vez facilitar o mejorar la obtención de los permisos que les corresponden, ¿no? Licencias de construcción, cambio de uso de suelo, etcétera, todos los permisos en los que están involucrados y que luego no es la federación la que nos termina por complicar el desarrollo de los proyectos, sino ya estos permisos estatales o municipales. Definitivamente es un tema integral. Pues bueno, no me queda nada más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su participación, excelente participación. Son unos comentarios los que dieron bastante valiosos. Seguramente la industria va a estar encantada con cada uno de los comentarios que ustedes dieron en esta mesa. Muchísimas gracias.
Y le regreso la palabra al licenciado Pedro Mentado. Pues a mí no me queda más que agradecer sus comentarios. Creo que están abriendo un panorama muy interesante. Creo que este inicio de sexenio contrasta con el sexenio pasado, de cierre, apertura. Creo que esto de la reforma conciliatoria, este tema de reforma para mover el sector eléctrico, creo que son lo que definen esto. O sea, realmente es una reforma que concilió el interés público con el interés privado, está poniendo las reglas claras del juego. Claro, faltan las disposiciones y los reglamentos que nos va a terminar de dar claridad en esto, pero lo que yo veo es apertura para poder hacer negocios. También veo claridad en sus conceptos que acaban de dar. Estoy viendo que sí hay claridad, pero como todo, faltan piezas para completar este rompecabezas jurídico para que de alguna de esto pueda caminar. Interesante también el que existan los mecanismos y los canales para la inversión extranjera, para que tengan confianza. Creo que eso también es un tema muy interesante en este tema, en este ambiente de inversiones que está llegando por nearshoring y por otros temas. Creo que es muy interesante tener ese punto, es muy importante, esas definiciones. Claro que preocupa el tema de la discrecionalidad, los permisos, cómo se van a dar, a qué ritmos, el tema de la inversión en la transmisión y la distribución. Creo que son temas que preocupan. Creo que sí habría que ver cómo los va a manejar el Estado. Sin duda es una reforma donde el Estado toma la rectoría y pues va a tener que también sopesar qué va a hacer, porque bien como dijeron al principio, va a llegar un momento en que, bueno, y si el Estado no tiene la inversión, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos proyectos que están formados? ¿Qué va a pasar con todas esas empresas que tienen ahí? ¿Qué es lo que nos pasó el sexenio pasado? Entonces creo que muy interesante los conceptos, creo que muy valiosos y bueno, creo que también nos deja la oportunidad, la puerta para una próxima mesa cuando esto ya el rompecabezas esté completo. Pues bien, estuvimos en la mesa 7, sector eléctrico, modelos de negocio en el sector eléctrico a raíz de la reforma. Estuvo con nosotros el maestro Carlos José Muscus, guardia, socio fundador de Muscus Abogados. Estuvo el maestro Fernando Girón Jiménez, gerente de desarrollo de negocios en Grupo Dragón. Tania Cuauhtencos, especialista en desarrollo y gestión de proyectos con énfasis en compliance y supply chain. Y Ángel Martínez, académico en especialidad de Derecho Energético por la UNAM. Agradecemos a nuestros patrocinadores, IFE Energy, asesor legal especializada para el sector energético en México, y Secoframex, servicios especializados en control y conservación de flora y fauna. La próxima semana tendremos la mesa ambiental energético, implicaciones ambientales de la reforma energética. Su servidor Pedro Mentado, director de Factor Energético, le da las gracias y le invita a seguir a factorenergético.mx. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.